Hola amigos, estamos nuevamente en Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis de la política pública y a la difusión de las ideas y principios de libertad. Este programa se encarga de analizar la problemática tanto local en el Ecuador, internacionalmente, acerca de los principales problemas o coyunturas en temas económicos y políticos. Nos acompaña en esta ocasión, damos la bienvenida a Arnoldo Camacho, es PhD en Finanzas y Desarrollo, profesor pleno del Instituto del INCAE Business School, a quien le damos la bienvenida, quien gustosamente ha aceptado nuestra invitación para discutir estos temas que son tan importantes como es el tema inmobiliario. La crisis inmobiliaria a nivel internacional en Estados Unidos, España, cómo ha afectado dentro de sus sociedades y cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender aquí también en el Ecuador, donde en la actualidad se está discutiendo una ley para la regulación del crédito hipotecario. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Arnoldo Camacho. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido aquí a Tribuna Liberal Online. Un poquito para entrar en materia, quisiera conocer nosotros qué es lo que está sucediendo a nivel de contexto mundial. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de las crisis en Estados Unidos y España en el tema inmobiliario? Bueno, gracias más bien primero por la invitación a expresar mi opinión en ese tema. Yo creo que los últimos 5 años han sido años importantes en términos de aprendizaje, de lo que el tema y las mejores prácticas en el manejo del financiamiento de vivienda y el crédito inmobiliario deberían ser. El resultado de esta crisis y de una evaluación posterior, precisamente el Financial Stability Board, adscrito al Comité de Basilea, ha hecho una serie de recomendaciones para fortalecer los procesos de originación y de otorgamiento de créditos hipotecarios y de financiamiento de vivienda, aprovechando, digamos, de toda esa experiencia y derivando algunas lecciones. Lo que más llama la atención, ¿verdad? Y el punto central de esas lecciones está enfocado a que, si bien los esfuerzos se han realizado para tratar de restablecer la estabilidad macroeconómica y para tratar de retomar el crecimiento a nivel global, tal vez el foco de atención tiene que regresar a la principal responsabilidad del sistema financiero, que es con los depositantes. Los depositantes son precisamente los que proveen hasta un 90% de los recursos que canaliza el sistema financiero para el financiamiento no solo de viviendas, sino de otras actividades productivas. Estos son los que estuvieron más en riesgo durante esta crisis reciente, y dentro de esas recomendaciones, ¿verdad? La principal está orientada no solo a que tenemos que fortalecer los procesos de análisis previo al otorgamiento del crédito, concentrarse mucho en los procesos de cobranza y de recuperación, pero también revisar algunos elementos centrales de todo ese proceso. Entre ellos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos elementos que hay que tomar en consideración? Entre ellos, precisamente, el primero inicia con una buena evaluación de la capacidad de pago de los sujetos de crédito, de la fuente de riesgo principal, asegurándose que esos ingresos son estables y que la calidad de la información financiera es adecuada. El segundo gran tema está asociado con tener una buena evaluación de las garantías del colateral que estoy utilizando, porque ese colateral, ¿verdad?, difiere mucho como garantía bancaria en el caso de tener que recurrir a ella. Ese es la última instancia, ¿verdad? Entonces no estamos hablando del valor de mercado, donde ese valor podría ser algo coyuntural, podría estar inflado, sino más bien de qué pasa con ese valor cuando es reposeído y ya tiene que ser utilizado para cubrir esas obligaciones financieras. Entonces, tomar valores mucho más realistas de ese activo principalmente. Ahora, doctor Camacho, usted se ha referido a las previsiones que debería tomar un banco, una institución financiera, para resguardar el dinero que son de los depositantes. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando vemos, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, vemos un gobierno que inyecta mucho dinero al sistema financiero para incrementar la provisión o la oferta de crédito de vivienda, y hace tomar malas decisiones? Y vemos un sistema financiero, por ejemplo, lo mismo en España, que se crean estas burbujas especulativas, producto de este incremento paulatino de la cantidad de dinero en la economía.
Yo creo que inyectar dinero, ¿verdad? Cuando hay potencial de crecimiento, cuando hay oportunidades de inversión, no es inadecuado, ¿verdad? Es una forma de estimular el crecimiento económico. Inyectar dinero para financiar vivienda le permite a nuestras economías tratar de apoyar un ideal, un sueño muy loable, que es el de dotar a la población de soluciones habitacionales adecuadas, ¿sí? Que le permiten, que es el ancla para la estabilidad social, que es un indicador de bienestar, ¿sí? Pero tiene que hacerse en las condiciones adecuadas. De ahí que es importante retomar este ejercicio de cuáles son los requerimientos para asegurarse de que esos recursos son bien utilizados. Y ahí habíamos hablado de dos elementos importantes. Sí, lo que digo porque la experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que a pesar de que tiene una Reserva Federal que tiene mucho control sobre el sistema financiero, es muy regulado, y lo mismo sucede en el caso de España, igual, a pesar de todas las previsiones que quizás pudieron haber tomado, al final se terminó generando una burbuja inmobiliaria, hubo mucho crédito, se le prestó a gente que no podía pagar las casas y al final terminaron en el problema que tuvieron. Claro, primero hubo mucho optimismo, ¿verdad?, sobre el potencial de crecimiento y la capacidad de pago. Estuvo muy enfocado en el valor del activo, precisamente, y el activo como una forma de acumular riqueza, pero precisamente el activo no es la fuente de pago, es el ingreso. Y cuando usted regresa al ingreso, ¿verdad?, y el tema de cómo se manejan los activos en esos peores escenarios, pues ahí es en donde la evaluación posterior lo que nos dijo es que si bien el activo como garantía tiene mucho valor, es el nivel de endeudamiento el que llegó a niveles excesivos. ¿Sí? Y en ese nivel de endeudamiento pues faltaron controles, ¿verdad? Porque recuperar un activo, reposeer un activo es el peor escenario para todos en el sector inmobiliario. Ahora, y en eso sí tenemos que estar claros, ¿verdad? La tarea aquí y otra de las recomendaciones va muy orientada hacia el tema de revisar los límites de endeudamiento y que están relacionados con temas como loan to value, ¿verdad? Sí, y asegurarse de que también el sujeto de crédito hace un aporte o asume parte del riesgo de esta actividad, porque recordemos que siempre estamos hablando de proteger al depositante, que es la responsabilidad principal. Ahora, dentro de ese mismo contexto de proteger el dinero de los depositantes, que son los legítimos dueños de esos recursos, en estos momentos en el Ecuador se está discutiendo una ley de regulación del crédito hipotecario, que es lo que hace que, digamos que si uno tiene una deuda con un banco y el valor del activo que está hipotecado, por ejemplo en este caso una casa, lo entrego al banco y el precio de la casa en el momento actual no alcanza a cubrir la totalidad de la deuda, igual la deuda queda saldada. Eso es lo que se está discutiendo en este momento, que va a ser aprobada próximamente en la Asamblea Constituyente. Ahora, ¿qué opina respecto de esto? Porque una institución financiera lo que hace es prestar el dinero para comprar la casa. Lo que suceda con el valor de la casa, digamos que de la misma forma como el valor de la casa puede subir, también puede bajar. Claro. Y cuando el valor está alto, se beneficia el dueño de la casa. Pero cuando el valor está bajo, lo que están diciendo es que ahora el dueño del banco o los depositantes tendrán que pagar ese valor. Bueno, yo creo que ahí precisamente hay que entender la diferencia entre tener un activo que estoy pagando y tengo capacidad de pago y lo estoy utilizando, a que sea reposeído por el sistema financiero. Porque ahí hay pérdidas significativas en ese proceso. Yo creo que sí es cierto, o sea, queremos darle a la población, a los ciudadanos, la posibilidad de acceder a esas soluciones habitacionales en las mejores condiciones, los mejores términos, pero hay un riesgo. Cuando un activo pasa a manos de instituciones financieras, pasa lo mismo que un carro cuando usted lo saca de una agencia. La gente le dice, ese carro perdió por lo menos un 30% de su valor. El activo en manos de una institución financiera tiene el problema de que primero hay plazos perentorios para disponer de ese activo, porque deja de generar ingresos. Y cuando yo hablo de generar ingresos para la institución financiera, recordemos que el 90% de esos ingresos deberían ir a cubrir los depósitos que me han entregado para intermediar y el rendimiento que les he ofrecido. Pero no solo se pierde ese 30-40%, porque la forma rápida de resolver el problema es disponer del activo. En condiciones desesperadas, ¿verdad?, la solución siempre va a ser inesperada y se pierde mucho valor.
La otra alternativa, como usted lo sugiere, es, bueno, tratar de vender el activo a su mayor valor posible. Y en ese caso también hay pérdidas. Tengo un activo que es improductivo, tengo un activo que se deteriora por falta de uso, y nada se deteriora más rápido que un inmueble que no está utilizado. Tengo que darle mantenimiento, tengo que administrarlo. Esos costos son importantes. Además, reposeer el activo y proceder con el proceso de liquidación toma tiempo, genera gastos que son cargos fijos. Esos gastos son proporcionalmente más altos entre más pequeño es ese activo, el valor de ese activo. Las estadísticas internacionales lo que nos dicen es que la pérdida puede superar el 40% del valor del activo, y ahí es en donde uno se da cuenta de que en realidad es el peor escenario para todos. Empecemos con el sujeto de crédito. Si seguí la recomendación internacional en donde yo tenía que dar una cuenta inicial, hacer un aporte inicial, ¿verdad? La cuota esta que nosotros llamamos prima o el aporte inicial, dice, si el activo perdió un 40%, lo primero que se perdió es ese aporte que hizo él, que tenía el sueño de la vivienda. O sea que para él no es un juego suma cero, a menos que yo esté dispuesto a financiarle el 100% de la vivienda, entonces él no tiene ningún riesgo. Pero la recomendación es, él tiene que tomar riesgo. De ese 40%, recordemos, de pérdida, lo que queda, el 90% lo financiaron los depositantes. Y yo no puedo decirle al depositante que los recursos que él me dio, que son parte de sus ahorros, se los voy a reponer con pérdida o con un pedazo de ese activo. No le voy a entregar un inmueble que no es líquido, que no sirve a su propósito. Entonces, para el depositante hay una pérdida importante. Y lo que vimos en el mundo, ¿verdad?, es que también se comprometió la confianza y la estabilidad del sistema financiero, porque ese es el que intermedia esos recursos entre depositantes e inversionistas. Pero usted, ¿cuál cree que será la consecuencia o cuáles serán las medidas que tomarán los miembros del sistema financiero, los bancos y las financieras, de aprobarse este tipo de leyes? Vean, dentro de las recomendaciones adicionales que vienen del Financial Stability Board, lo que se decía es que yo tengo, como sea esa pérdida significativa de valor, ¿verdad?, y en crisis eso se acentúa, yo tengo que apoyarme en otros mecanismos de cobertura, buscar garantías adicionales que vayan más allá del valor y que reduzcan ese compromiso. Como aumentar, por ejemplo, la cuota inicial. Aumentar, ¿verdad? Entonces ahí tengo tres alternativas. En riesgo usted puede hacer varias cosas. Aumentar la cuota si le quiero financiar el mismo inmueble, la cuota inicial. Entonces eso significa que hay que hacer un aporte mayor para de parte del sujeto de crédito. La segunda posibilidad es reducir el monto del financiamiento. Entonces, decir, con los recursos y la cuota que usted puede darme, yo no le puedo, y el nivel de riesgo que usted representa, yo no puedo financiarle esa solución habitacional que hubiera sido deseable en otras condiciones. Entonces estamos hablando de un deterioro en la condición de bienestar. Y la última, y es la reacción normal en cualquier mercado, es que el sistema financiero tiene que cumplir su obligación con el depositante. Soy responsable de gestionar los riesgos. Entonces puedo subir mis estándares de crédito, y lo que significa es que ahora no voy a cumplir con ese objetivo tan deseable, ¿verdad?, y más bien va a quedar un segmento de población excluido del acceso al financiamiento. Pero recordando que la responsabilidad es preservar el valor de los recursos de los depositantes. Bueno, le queremos agradecer a nuestro invitado, gracias por acompañarnos aquí en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Las enseñanzas que usted nos trae y todo lo que ha aportado al análisis de este tema va a ser muy valioso. Estuvimos y le damos las gracias al doctor Arnoldo Camacho. Él es profesor del INCAE Business School, quien nos acompañó aquí en Ecuador justamente para explicarnos todos los pormenores acerca de la crisis inmobiliaria y las consecuencias, digamos, de esta ley que se está discutiendo actualmente en la Asamblea, una ley de regulación de los créditos hipotecarios. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Tribuna Libre Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.